El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días. Voy a leer el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamaba a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Amado Padre y Dios nuestro, te ruego que tu Santo Espíritu sea hablando a la vida de tu iglesia, a la vida del corazón de mis hermanos y amigos que escuchan este mensaje. Permite que este audio sea trayendo libertad a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy Dios me permitió estar en un centro de rehabilitación. Hoy a mediodía, más bien mañana, en la mañana, tuve la oportunidad de estar en un grupo de rehabilitación a 30 minutos de la ciudad de Mérida, en un poblado por demás bonito, pero con esa casa había 30 y 40 muchachos, la mayoría, quizás unos 3 adultos, pero la mayoría eran jóvenes menores de 30 o máximo 30 años. Todos eran o alcohólicos o drogadictos, esto es, con problemas de adicción. Y les compartí la vida de este hombre, que comúnmente en la Biblia le conocemos como el endemoniado Gadareno. Les estuve explicando que era un demonio, y tal vez sería bueno explicárselo a usted también. Un demonio es un ser espiritual, era un ángel de Dios, hasta que se rebeló juntamente con Satanás. Satanás, cuyo nombre es adversario, o también diablo, que quiere decir el que engaña. Él parece ser que produjo una rebelión en los cielos, y los ángeles que siguieron a este ser engañados los convirtió en lo que hoy en día conocemos como demonios. Un demonio es un ser espiritual, invisible, consciente, con voluntad. No lo puede uno tocar, no lo puede uno ver, porque es un ser espiritual, es un espíritu, pero tiene plena conciencia de su existencia y busca habitar en un cuerpo. Los demonios producen enfermedades, producen caos, producen enemistades, son mentirosos como su padre, Satanás. Entonces, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, los demonios. Los demonios no entran solos en la vida de una persona. Usted no va caminando en la calle y de repente un demonio entra en su vida, sino que estos entran cuando cada uno de nosotros, por causa del pecado, abrimos una puerta de drogadicción, de alcohol, de fornicación, de adulterio, de maldad. Ellos entran por las puertas de los seres humanos
abrimos. Ahora bien, este hombre, cuando llegó Jesucristo a esta región de Gadara, recuerden que en esa región se apacentaban muchos cerdos. Era una región que no tenían ovejas ni vacas, sino eran cerdos. Y cuando este hombre, que tenía una legión de demonios en su cuerpo, yo no sé cómo podía soportar esto. Quizás por esa razón dice la Escritura que andaba desnudo en los sepulcros, se golpeaba a sí mismo, gritaba, tenía una fuerza descomunal. Y este hombre tenía una legión de demonios. Una legión era un número de soldados romanos. Entre 4 y 6,000 soldados conformaban una legión. Entonces, cuando vio el Señor Jesucristo, corrió y arrodillándose ante él, le decía: ¿por qué me atormentas, Jesús, hijo de David? Porque dijo que lo atormentaba al Señor, porque le ordenaba que saliera de él, le ordenaba que abandonara ese cuerpo. Los demonios clamaron a Jesús y le pidieron permiso, si los ordenaba salir, entrar en los cerdos que estaban ahí siendo apacentados. El Señor se los concedió, y esos 4,000 demonios aproximadamente entraron en los cerdos, y esos casi enloquecieron, de tal manera que corrieron despeñándose hacia el mar. Esto nos enseña lo que produce un demonio en la vida de una persona. ¿Por qué compartir esto con personas con problemas de adicción? ¿Sabía usted que el alcohol y las drogas están íntimamente relacionadas con aquello que podríamos llamar hoy en día religión, ocultismo? Los sacerdotes mexicas no acostumbraban a embriagarse, no tenían cantinas, ni utilizaban las bebidas embriagantes o sustancias que pudieran llevarlos a estar drogados, como el peyote, sino que si llegaban a tomar o a comer algo alucinógeno, lo hacían porque querían tener contacto con sus dioses. Los sacerdotes hacían rituales en lo que tenían contacto con sus dioses. A través de la música y de bebidas embriagantes, ellos comenzaron a tener contacto con sus dioses. Obviamente, todos esos dioses, entre comillas, no son más que demonios, que les rendían culto haciendo sacrificios o presentando ofrendas de animales, de flores, de hierbas. Cuando una persona se droga o se alcoholiza, su voluntad está fuertemente atada. Aun cuando está consciente de que el daño que se está produciendo en su cuerpo, si está consciente del daño que está produciendo en su familia, no puede evitar dejar de hacerlo. Por esa razón, una persona con problemas de adicción de alcohol o de drogas no las puede dejar simplemente de golpe. ¿Qué puede traer libertad a una persona que tiene problemas de alcoholismo o problemas de drogadicción? El libertador. ¿Quién es el libertador? El Señor Jesucristo. Note usted que este hombre tenía no un día ni dos, que en los sepulcros, plenamente endemoniado, pero cuando el Señor Jesús se presenta ante él y ordena a esos demonios salir fuera, este hombre queda completamente libre. Dice la Escritura que él quería seguir a Jesús donde quiera que él fuera, pero el Señor le dijo que no, que fuera a su casa. Voy a leer versículo 19, desde el 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre que había estado plagado de demonios fue libertado totalmente, y el Señor lo envió a su casa. Él vivía en una región que se llamaba Decápolis. Decápolis era un lugar donde había distintas ciudades, 10 ciudades que estaban unidas entre sí. Y él, muy seguramente, muchas personas conocían al endemoniado Gadareno. Pregunta, ¿por qué lo conocían? Imaginen ustedes, en los sepulcros, rompiendo cadenas, nadie lo podía soportar. ¿Piensa usted que no lo conocía? Sí, sí lo conocían. Y cuando lo vieron libertado, muy seguramente se sorprendieron. Y más cuando les dijo cómo Jesucristo los había libertado. Yo quiero dar este mensaje a usted. Tal vez usted está teniendo problemas de alcohol o problemas de drogadicción. ¿Quiere usted ser libre? Mire, el primer paso para ser libre es reciba a Jesucristo como el Salvador de su vida. Oye y vea a estos muchachos, a excepción de 2 que no quisieron, pero todos los demás quisieron, porque querían ser libres. Estuvimos orando por ellos y yo creo que Dios obró un milagro en sus vidas. Y muchos fueron libertados. Así lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Dios, tratando de confirmar lo que había hecho en sus almas, también lo hizo en sus cuerpos. Oramos por aquellos que tenían los pies planos. Aproximadamente 7 muchachos se les formó el arco. Oramos por problemas de columna. No conté el número de personas, pero eran varios. Menos de 10, pero sí más de 5, que tenían problemas en su columna. Instantáneamente fueron sanados. ¿Por qué estoy narrando esto? Porque Dios confirmó entre ellos lo que Dios había hecho a su alma. Yo creo que ellos pueden vencer y ahora pueden ser libres completamente. Y si usted está pensando que necesita ser libre del alcohol o de las drogas, entregue su vida a Cristo en este día. Recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Declare que su libertad es dada por Dios. Manténgase firme en su palabra. Pida ayuda en una iglesia cristiana y permita que la gracia de Dios sea con usted, ayudándolo a mantenerse libre cada día. Si usted tiene la necesidad de entregar su vida a Cristo para ser libre de adicción, repita conmigo esta oración. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda obra del diablo en mi cuerpo. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Señor, como mi libertador. Te doy gracias porque tú me das la victoria, Señor, sobre el pecado, me das la victoria sobre toda adicción. Renuncio al alcohol, renuncio a todo tipo de drogas. Te doy gracias por la libertad que me das en Cristo. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, mi libertador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te animo a permanecer en Dios. Te animo a asistir a una iglesia cristiana. Permite que Dios trabaje sobre tu vida, venciendo el alcohol, venciendo todo tipo de drogas. Solamente Él te puede ayudar. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Y si el Señor Jesucristo te ha libertado, vas a permanecer en esa libertad, permanentemente libre, libre ahora y para siempre. Comienza a hablarle a Dios con tus palabras, por tus necesidades. Esto se llama orar. Consigue una Biblia. Permite que puedan enseñarte cómo estudiarla, cómo leerla, cómo aprender de Dios a través de la palabra. Asiste a una iglesia cristiana y permite que Dios te ayude donde quiera que estés. Amén. Padre, te ruego por la palabra que fue dada
Te ruego que mis hermanos y amigos escuchen esta palabra y permanezcan en ti, permanezcan en tus caminos y permanezcan en tu verdad, que los has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga usted buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De soldados romanos, entre 4 y 6,000 soldados conformaban una legión. Entonces, cuando vio el Señor Jesucristo, corrió y arrodillándose ante él, le decía: ¿por qué me atormentas, Jesús, hijo de David? Porque dijo que lo atormentaba al Señor, porque le ordenaba que saliera de él, le ordenaba que abandonara ese cuerpo. Los demonios clamaron a Jesús y le pidieron permiso si los ordenaba salir, entrar en los cerdos que estaban ahí siendo apacentados. El Señor se los concedió y esos 4,000 demonios aproximadamente entraron en los cerdos y esos casi enloquecieron, de tal manera que corrieron despeñándose hacia el mar. Eso nos enseña lo que produce un demonio en la vida de una persona. ¿Por qué compartir esto con personas con problemas de adicción? ¿Sabía usted que el alcohol y las drogas están íntimamente relacionadas con aquello que podríamos llamar hoy en día religión, ocultismo? Los sacerdotes mexicas no acostumbraban a embriagarse, no tenían cantinas, ni utilizaban las bebidas embriagantes o sustancias que pudieran llevarlos a estar drogados, como el peyote, sino que si llegaban a tomar o a comer algo alucinógeno, lo hacían porque querían tener contacto con sus dioses. Los sacerdotes hacían rituales en lo que tenían contacto con sus dioses. A través de la música y de bebidas embriagantes, ellos comenzaban a tener contacto con sus dioses. Obviamente, todos esos dioses, entre comillas, no son más que demonios, que les rendían culto haciendo sacrificios o presentando ofrendas de animales, de flores, de hierbas. Cuando una persona se droga o se alcoholiza, su voluntad está fuertemente atada. Aun cuando está consciente del daño que se está produciendo en su cuerpo, si está consciente del daño que está produciendo en su familia, no puede evitar dejar de hacerlo. Por esa razón, una persona con problemas de adicción de alcohol o de drogas no las puede dejar simplemente así, de golpe. ¿Qué puede traer libertad a una persona que tiene problemas de alcoholismo o problemas de drogadicción? El libertador. ¿Quién es el libertador? El Señor Jesucristo. Note usted que este hombre tenía no un día ni dos, que en los sepulcros, y plenamente endemoniado, pero cuando el Señor Jesús se presenta ante él y ordena a esos demonios salir fuera, este hombre queda completamente libre. Dice la Escritura que él quería seguir a Jesús donde quiera que él fuera, pero el Señor le dijo que no, que fuera a su casa. Voy a leer versículo 19, desde el 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre que había estado plagado de demonios
fue libertado totalmente y el Señor lo envió a su casa. Él vivía en una región que se llamaba Decápolis. Decápolis era un lugar donde había distintas ciudades, 10 ciudades que estaban unidas entre sí. Y él, muy seguramente, muchas personas conocían al endemoniado Gadareno. Preguntan por qué lo conocían. Imaginen ustedes, en los sepulcros, rompiendo cadenas, nadie lo podía soportar. ¿Piensa usted que no lo conocían? Sí, sí lo conocían. Y cuando lo vieron libertado, muy seguramente se sorprendieron. Y más cuando les dijo cómo Jesucristo los había libertado. Yo quiero dar este mensaje a usted. Tal vez usted está teniendo problemas de alcohol o problemas de drogadicción. ¿Quiere usted ser libre? Mire, el primer paso para ser libre es reciba a Jesucristo como el Salvador de su vida. Hoy llevé a estos muchachos, a excepción de 2 que no quisieron, pero todos los demás quisieron, porque querían ser libres. Estuvimos orando por ellos y yo creo que Dios obró un milagro en sus vidas. Y muchos fueron libertados. Así lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Dios, tratando de confirmar lo que había hecho en sus almas, también lo hizo en sus cuerpos. Oramos por aquellos que tenían los pies planos. Aproximadamente 7 muchachos se les formó el arco. Oramos por problemas de columna. No conté el número de personas, pero eran varios. Menos de 10, pero sí más de 5, que tenían problemas en su columna, instantáneamente fueron sanados. ¿Por qué estoy narrando esto? Porque Dios confirmó entre ellos lo que Dios había hecho a su alma. Yo creo que ellos pueden vencer y ahora pueden ser libres completamente. Y si usted está pensando que necesita ser libre del alcohol o de las drogas, entregue su vida a Cristo en este día. Recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Declare que su libertad es dada por Dios. Manténgase firme en su palabra. Pida ayuda en una iglesia cristiana y permita que la gracia de Dios sea con usted, ayudándolo a mantenerse libre cada día. Si usted tiene la necesidad de entregar su vida a Cristo para ser libre de adicción, repita conmigo esta oración. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda obra del diablo en mi cuerpo. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Señor, como mi libertador. Te doy gracias porque tú me das la victoria, Señor, sobre el pecado, me das la victoria sobre toda adicción. Renuncio al alcohol, renuncio a todo tipo de drogas. Te doy gracias por la libertad que me das en Cristo. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, mi libertador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te animo a permanecer en Dios. Te animo a asistir a una iglesia cristiana. Permite que Dios trabaje sobre tu vida, venciendo el alcohol, venciendo todo tipo de drogas. Solamente Él te puede ayudar. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Y si el Señor Jesucristo te ha libertado, vas a permanecer en esa libertad, permanentemente libre, libre ahora y para siempre. Comienza a hablarle a Dios con tus palabras, por tus necesidades. Esto se llama orar. Consigue una Biblia. Permite que puedan enseñarte cómo estudiarla, cómo leerla, cómo aprender de Dios a través de la palabra. Asiste a una iglesia cristiana y permite que Dios te ayude donde quiera que estés. Amén. Padre, te ruego por la palabra que fue dada. Te ruego que mis hermanos y amigos escuchen esta palabra y permanezcan en ti, permanezcan en tus caminos y permanezcan en tu verdad.
que los has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga usted buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Desde el 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre que había estado plagado de demonios fue libertado totalmente, y el Señor lo envió a su casa. Él vivía en una región que se llamaba Decápolis. Decápolis era un lugar donde había distintas ciudades, 10 ciudades que estaban unidas entre sí. Y él, muy seguramente, muchas personas conocían al endemoniado Gadareno. Preguntan por qué lo conocían. Imaginen ustedes, en los sepulcros, rompiendo cadenas, nadie lo podía soportar. ¿Piensa usted que no lo conocían? Sí, sí lo conocían. Y cuando lo vieron libertado, muy seguramente se sorprendieron. Y más cuando les dijo cómo Jesucristo los había libertado. Yo quiero dar este mensaje a usted. Tal vez usted está teniendo problemas de alcohol o problemas de drogadicción. ¿Quiere usted ser libre? Mire, el primer paso para ser libre es: reciba a Jesucristo como el Salvador de su vida. Hoy llevé a estos muchachos, a excepción de 2 que no quisieron, pero todos los demás quisieron, porque querían ser libres. Estuvimos orando por ellos y yo creo que Dios obró un milagro en sus vidas. Y muchos fueron libertados. Así lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Dios, tratando de confirmar lo que había hecho en sus almas, también lo hizo en sus cuerpos. Oramos por aquellos que tenían los pies planos. Aproximadamente 7 muchachos se les formó el arco. Oramos por problemas de columna. No conté el número de personas, pero eran varios. Menos de 10, pero sí más de 5, que tenían problemas en su columna. Instantáneamente fueron sanados. ¿Por qué estoy narrando esto? Porque Dios confirmó entre ellos lo que Dios había hecho a su alma. Yo creo que ellos pueden vencer y ahora pueden ser libres completamente. Y si usted está pensando que necesita ser libre del alcohol o de las drogas, entregue su vida a Cristo en este día. Recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Declare que su libertad es dada por Dios. Manténgase firme en su palabra. Pida ayuda en una iglesia cristiana y permita que la gracia de Dios sea con usted, ayudándolo a mantenerse libre cada día. Si usted tiene la necesidad de entregar su vida a Cristo para ser libre de adicción, repita conmigo esta oración. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda obra del diablo en mi cuerpo. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Señor, como mi libertador. Te doy gracias porque tú me das la victoria, Señor, sobre el pecado, me das la victoria sobre toda adicción. Renuncio al alcohol, renuncio a todo tipo de drogas. Te doy gracias por la libertad que me das en Cristo. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, mi libertador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te animo a permanecer en Dios. Te animo a asistir a una iglesia cristiana.
Permite que Dios trabaje sobre tu vida, venciendo el alcohol, venciendo todo tipo de drogas. Solamente Él te puede ayudar. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Y si el Señor Jesucristo te ha libertado, vas a permanecer en esa libertad, permanentemente libre, libre ahora y para siempre. Comienza a hablarle a Dios con tus palabras, por tus necesidades. Esto se llama orar. Consigue una Biblia. Permite que puedan enseñarte cómo estudiarla, cómo leerla, cómo aprender de Dios a través de la palabra. Asiste a una iglesia cristiana y permite que Dios te ayude donde quiera que estés. Amén. Padre, te ruego por la palabra que fue dada. Te ruego que mis hermanos y amigos escuchen esta palabra y permanezcan en ti, permanezcan en tus caminos y permanezcan en tu verdad, que los has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga usted buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Oramos por aquellos que tenían los pies planos. Aproximadamente 7 muchachos se les formó el arco. Oramos por problemas de columna. No conté el número de personas, pero eran varios. Menos de 10, pero sí más de 5, que tenían problemas en su columna. Instantáneamente fueron sanados. ¿Por qué estoy narrando esto? Porque Dios confirmó entre ellos lo que Dios había hecho a su alma. Yo creo que ellos pueden vencer y ahora pueden ser libres completamente. Y si usted está pensando que necesita ser libre del alcohol o de las drogas, entregue su vida a Cristo en este día. Recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Declare que su libertad es dada por Dios. Manténgase firme en su palabra. Pida ayuda a una iglesia cristiana y permita que la gracia de Dios sea con usted, ayudándolo a mantenerse libre cada día. Si usted tiene la necesidad de entregar su vida a Cristo para ser libre de adicción, repita conmigo esta oración. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda obra del diablo en mi cuerpo. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Señor, como mi libertador. Te doy gracias porque tú me das la victoria, Señor, sobre el pecado, me das la victoria sobre toda adicción. Renuncio al alcohol, renuncio a todo tipo de drogas. Te doy gracias por la libertad que me das en Cristo. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, mi libertador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te animo a permanecer en Dios. Te animo a asistir a una iglesia cristiana. Permite que Dios trabaje sobre tu vida, venciendo el alcohol, venciendo todo tipo de drogas. Solamente Él te puede ayudar. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Y si el Señor Jesucristo te ha libertado, vas a permanecer en esa libertad, permanentemente libre, libre ahora y para siempre. Comienza a hablarle a Dios con tus palabras, por tus necesidades. Esto se llama orar. Consigue una Biblia. Permite que puedan enseñarte cómo estudiarla, cómo leerla, cómo aprender de Dios a través de la palabra. Asiste a una iglesia cristiana y permite que Dios te ayude donde quiera que estés. Amén. Padre, te ruego por la palabra que fue dada. Te ruego que mis hermanos y amigos escuchen esta palabra y permanezcan en ti, permanezcan en tus caminos y permanezcan en tu verdad, que los has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga usted buen día.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Señor, como mi libertador. Te doy gracias porque tú me das la victoria, Señor, sobre el pecado. Me das la victoria sobre toda adicción. Renuncio al alcohol, renuncio a todo tipo de drogas. Te doy gracias por la libertad que me das en Cristo. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, mi libertador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te animo a permanecer en Dios. Te animo a asistir a una iglesia cristiana. Permite que Dios trabaje sobre tu vida, venciendo el alcohol, venciendo todo tipo de drogas. Solamente Él te puede ayudar. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Y si el Señor Jesucristo te ha libertado, vas a permanecer en esa libertad, permanentemente libre, libre ahora y para siempre. Comienza a hablarle a Dios con tus palabras, por tus necesidades. Esto se llama orar. Consigue una Biblia. Permite que puedan enseñarte cómo estudiarla, cómo leerla, cómo aprender de Dios a través de la palabra. Asiste a una iglesia cristiana y permite que Dios te ayude donde quiera que estés. Amén. Padre, te ruego por la palabra que fue dada. Te ruego que mis hermanos y amigos escuchen esta palabra y permanezcan en ti, permanezcan en tus caminos y permanezcan en tu verdad, que los has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga usted buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Y si el Señor Jesucristo te ha libertado, vas a permanecer en esa libertad, permanentemente libre, libre ahora y para siempre. Comienza a hablarle a Dios con tus palabras, por tus necesidades. Esto se llama orar. Consigue una Biblia. Permite que puedan enseñarte cómo estudiarla, cómo leerla, cómo aprender de Dios a través de la palabra. Asiste a una iglesia cristiana y permite que Dios te ayude donde quiera que estés. Amén. Padre, te ruego por la palabra que fue dada. Te ruego que mis hermanos y amigos escuchen esta palabra y permanezcan en ti, permanezcan en tus caminos y permanezcan en tu verdad, que los has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga usted buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra. Asiste a una iglesia cristiana y permite que Dios te ayude donde quiera que estés. Amén. Padre, te ruego por la palabra que fue dada. Te ruego que mis hermanos y amigos escuchen esta palabra y permanezcan en ti, permanezcan en tus caminos y permanezcan en tu verdad, que los has hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga usted buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y permanezcan en tu verdad, que los has hecho libres. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que tenga usted buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.